Buenas tardes, ¿nos oís? ¿Sí? ¿Todo correcto? Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a iniciar, aunque faltan colegiados que estaban inscritos en la charla, pero bueno, creo que es la hora de comenzar. Son las 19:38 y bueno, pues se nos solicitó a la asesoría jurídica que realizáramos una charla sobre inserción de salidas profesionales, inserción laboral y salidas profesionales de la fisioterapia en la Comunidad Autónoma de Aragón e incluso en otros países comunitarios. Y también sobre sociedades profesionales, desarrollar un poco las cuestiones relativas a las personas jurídicas. Además, vamos a emplear la mayor parte del tiempo debido a la cantidad de trámites y requisitos para la inserción laboral y los requisitos técnicos sanitarios para la apertura de centros sanitarios. Y luego terminará mi compañera Begoña, que ya sabéis que es miembro de la asesoría jurídica del colegio, desarrollando un tema que también es objeto de bastantes consultas en asesoría jurídica, y es el relativo al tratamiento sanitario a menores. Qué requisitos o qué documentación se debe de requerir en las consultas cuando se tiene que tratar a un menor y comunican los padres que están divorciados o uno de los progenitores. Entonces, ¿qué tipo de requisitos debo de requerir y qué obligaciones tiene el profesional ante una situación de este tipo? Es decir, ¿cuándo tienen que tratar a un menor? Entonces vamos a comenzar con la inserción de salidas profesionales para ejercer la fisioterapia en Aragón. ¿Veis todos en la pantalla? ¿Hay algún problema en la conexión? Si no, por favor, lo vais comunicando. También indicaros que hemos decidido pues, estar como 3/4 de hora para realizar el desarrollo de salidas profesionales, 1/4 de hora para el tema de los menores y que luego podemos dedicar un tiempo para todas las preguntas que tengáis, pues podamos resolveros, independientemente además del servicio de asesoría jurídica que tenéis 3 días a la semana, en el cual podemos profundizar alguna de las cuestiones que se planteen o aclaraciones que preciséis. Bien, pues cuando muchas veces se nos pregunta qué tengo que hacer para ejercer la profesión, qué camino puedo tomar. Entonces, en primer lugar, pues como bien sabéis, bueno, es la administración pública, en el cual puedo ser fisioterapeuta en el Servicio Aragonés de Salud con la categoría de personal estatutario. Puedo tener la categoría de funcionario público. Principalmente nos encontramos estos puestos de trabajo en educación. En el Departamento de la Consejería de Educación, los fisioterapeutas que prestáis servicios en educación, no solamente en los centros de educación especial, que ya son tradicionales en el trabajo de los fisioterapeutas, sino también en los centros escolares generales tras la Ley de Fisioterapia Inclusiva o la Ley de Educación Inclusiva que se aprobó por el Gobierno de España en el año 2018. Otro de los ámbitos en los que podéis trabajar en la administración pública es en servicios sociales, bien dentro de residencias, en la cual hay centros residenciales públicos y concertados, donde también hay plazas para la fisioterapia, como también los servicios de evaluación de la dependencia, aunque sí es verdad que en los últimos años este servicio de dependencia ha quedado un poco carente de personal y de plantillas, y bueno, pues el colegio continúa solicitando vuestra intervención como evaluadores de la dependencia. El marco normativo, podemos destacar el Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Salud del año 2003, la Ley de Función Pública, que es del año 84, la cual ha tenido, por supuesto, distintas modificaciones, Ley de Servicios Sociales, Bolsa de Trabajo Personal y Promoción Interna. Muchas veces nos preguntan, bueno, qué características tienen las plazas de la administración pública y bueno, pues muchos de vosotros a lo mejor tenéis ya este perfil y sois personal estatutario o funcionario del Gobierno de Aragón, pero bueno, nos encontramos que las características es que es una plaza fija, tienes una remuneración mensual, unos derechos laborales, una protección del sistema de salud y unos derechos el día de mañana cuando cumpla la edad reglamentaria para jubilarme. Perdonad. Bien, esto sería el trabajo dentro de la administración pública, en el cual, evidentemente, para su acceso siempre recomendamos lo mismo. Lo que hay que hacer es inscribirse en la bolsa de trabajo temporal. Bolsas de trabajo temporal al uso son las bolsas de trabajo de salud,
no tenemos otras, porque lamentablemente y a pesar de la insistencia que realizamos desde los colegios profesionales, de hecho tenemos propuesta ante la Dirección de Función Pública el que se cree una bolsa unificada, porque es una de las principales consultas que realizáis en la asesoría jurídica y quejas por parte de los colegiados, y es que haya una bolsa unificada tanto para educación, bolsa del salud y función pública, porque en estos momentos nos encontramos una bolsa del salud que, aunque tiene también problemas de funcionamiento y reclamaciones, al menos conoces cómo tienes que inscribirte en la misma, ya sabéis, el portal del empleado, bolsa de trabajo temporal y, bueno, inscripción para los accesos a los puestos de trabajo, que principalmente ya conocéis que suelen ser principalmente los contratos en el periodo estival y luego, bueno, pues hay también interinidades, hay periodos de sustitución, pero principalmente es el periodo estival el que da lugar a más posibilidades de acceso a estos puestos de trabajo, acumulando la experiencia que permita luego ir a los concursos de oposición con mayor fuerza y con mayores méritos para el acceso a una función, a la plaza estatutaria de carácter fijo. Pero sin embargo nos encontramos que tanto en servicios sociales como en las plazas de funcionario, en concreto de educación, pues no hay una bolsa de trabajo temporal al uso. Existen algunas bolsas de trabajo que se han quedado obsoletas porque las mismas se constituían de los procesos de oposición que no tienen no tienen la temporalidad o la permanencia ni la continuidad de realizarse con un carácter anual o cada 2 años. Y entonces estas bolsas de trabajo, el problema es que se quedan totalmente obsoletas porque las personas que han accedido a ella, pues tras 5 años, evidentemente, tienen otros perfiles profesionales, otras posibilidades de acceso al empleo. Y entonces estas bolsas, al no ser útiles para la administración, estamos encontrando que todos estos puestos de trabajo se están cubriendo a través del INAEM. Generando esto pues bastantes problemas entre los colegiados. También vemos que hay quejas porque no consideran que el sistema de acceso sea transparente. Son propuestas que de repente llegan parcialmente a determinadas personas como demandantes de empleo, mejora de empleo, y no saben nunca el tipo de proceso que se está llevando. En estos momentos, el acceso a estos dos puestos de trabajo es a través del INAEM y, bueno, pues os iremos informando si se consigue al final una bolsa de trabajo unificada, que creo que daría lugar y resolvería todos estos problemas que se os crean diariamente a aquellos fisioterapeutas que queréis trabajar en el ámbito de la función pública o de servicios sociales. Podríamos decir que es lo más significativo dentro del trabajo, dentro de la o sea, para trabajar dentro de la administración pública. La mayoría de los trabajos actualmente de la fisioterapia los encontramos en el sector privado. Nos podemos encontrar distintos encuadramientos profesionales. Me pueden contratar por cuenta ajena, me pueden contratar por cuenta propia o incluso la figura del autónomo dependiente, que también preguntáis en diversas ocasiones en consultas a la asesoría jurídica, porque es una figura, un híbrido. Realmente eres un trabajador autónomo, pero tienes unas características de dependencia con la empresa donde prestas tus servicios. El trabajo por cuenta ajena es simplemente que me contratan una empresa, me realiza un contrato de trabajo, estoy bajo la dirección empresarial y, bueno, pues tengo que ver el tipo de contrato que me ofrecen y el tipo de convenio laboral que me va a ser objeto de aplicación, porque este convenio de trabajo es el que va a determinar los derechos y obligaciones que tengo para el ejercicio profesional. Los contratos de trabajo pueden ser indefinidos o temporales. Recientemente ha habido una modificación muy importante en España en el ámbito laboral que se ha llevado a cabo por el gobierno y los contratos temporales han disminuido de forma sustancial. Entonces nos encontramos contratos temporales muy concretos por circunstancias de la producción, tienen un periodo muy concreto de aplicación y solamente se pueden concertar entre las partes hasta un máximo de 12 meses. Por lo cual, lo que vamos a encontrar en el mercado laboral fundamentalmente son contratos de trabajo de carácter indefinido. Significa que sabemos cuándo empezamos, pero no te establecen una fecha de finalización. En el contrato de trabajo, muchas de las consultas que recibimos es relacionado con este tipo de documentos, porque no los leemos bien, porque no nos fijamos bien en las condiciones que nos establecen,
porque no se determina si tengo itinerancia en el trabajo o no, y entonces no está pactado ciertas cuestiones de itinerancia, porque no sabemos qué tipo de horario o porque me ponen un contrato de trabajo de lunes a domingo con el inconveniente que tiene, evidentemente, para el desarrollo del trabajo. Estos trabajos de lunes a domingo principalmente se producen en establecimientos residenciales, es decir, de la tercera edad, porque evidentemente un sábado y un domingo pues pueden ser necesarios determinados servicios. En otros tipos de ámbitos nos podemos encontrar una jornada pactada de lunes a viernes, puesto porque el sábado y domingo puede estar incluso el centro sanitario cerrado. Es importante destacar los convenios colectivos laborales que son de aplicación cuando me realizan una contratación como trabajador por cuenta ajena. Normalmente estos convenios no los elige la empresa a la carta, tienen relación con la actividad principal de la empresa, es decir, la actividad principal de la empresa va a marcar el convenio que es de aplicación a mi contrato. No porque yo sea sanitario, si estoy prestando servicios en un balneario o en un centro deportivo, me van a aplicar el convenio de establecimientos sanitarios privados, sino va a ser objeto de aplicación otro tipo de convenios, como puede ser el de balnearios o hostelería o el de gimnasios y ámbito deportivo. Entonces, tenéis que fijar muy bien, porque claro, las tablas salariales que muchas veces te dicen en los contratos, según convenio, bueno, pues te tienes que ir al convenio para saber exactamente cuánto vas a ganar y determinar con la empresa con claridad tu retribución con carácter anual, que ya sabéis que siempre es bruta, y de allí, pues, cómo queda la nómina con un carácter mensual y conocer el neto de lo que voy a cobrar con carácter mensual en el desarrollo de este trabajo. Nos gustaría destacar los convenios colectivos de establecimientos sanitarios privados de Aragón. Todos estos convenios, el convenio este ha sido recientemente modificado en el año 2022. La mayoría de los convenios han sido objeto de revisión y actualización de tablas salariales y los tenéis a vuestra disposición en la página web del colegio, en la zona privada del colegiado. Entráis con vuestra clave y encontraréis el apartado de ejercicio profesional y en ejercicio profesional tenéis los convenios laborales por si queréis revisar alguna cuestión. Luego tenemos el convenio de discapacidad para los centros propios de discapacitados. El convenio de residencias, que ya sabéis que tiene un carácter de ámbito nacional, que es el de la dependencia y autonomía personal. Digamos que son los convenios más frecuentes y que vais a encontrar en la contratación que tengáis ofertas por parte de empresa. Y os invito a revisarlos y, por supuesto, poder revisar las tablas salariales como tema de vacaciones, licencias, que son las preguntas más jornada laboral, que siempre hay muchas preguntas sobre la jornada máxima laboral, cómo se calcula la jornada laboral, si voy a tener un exceso de jornada a final de año. Bueno, todo esto se resuelve en este tipo de textos y por eso os invito a que lo reviséis y podéis haceros una idea de cómo se regulan este tipo de contratos y mis derechos y obligaciones. Siempre nos gusta destacar, bueno, si trabajo en la administración pública, yo creo que todos tenemos muy claro la importancia de tener una plaza en propiedad. Evidentemente, en principio, comienzas trabajando con un trabajo de carácter temporal, con una finalidad de ir presentándote a un concurso oposición. También queremos destacar las ventajas que tiene el que me realicen un contrato de trabajo temporal. Eh, Principalmente, pues tengo un contrato con unos derechos y obligaciones laborales, tengo un salario mensual a final de mes, que no es ningún tema baladí, al final de mes el saber que cobro una nómina y realmente contar con una cantidad económica que tengo claro lo que voy a cobrar. Se me va acumulando una antigüedad, fundamentalmente en los contratos de carácter indefinido. Y bueno, pues todo esto supone que en caso de un despido, tengo una serie de derechos a la hora de pactar esta salida de la empresa. Existe también el derecho de las pagas extraordinarias en la mayoría de los convenios que hemos nombrado, que son de aplicación en los puestos o la mayoría de la oferta laboral que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón para los fisioterapeutas. Son dos las pagas extraordinarias, una de Navidad y otra en verano. Os podéis encontrar que en la nómina en vez de pagaros dos nóminas, o sea, las 12 nóminas más las dos extraordinarias, os prorrateen las pagas extraordinarias. Entonces encontraréis una partida en la nómina
paga extraordinaria, en la cual se tiene en cuenta la suma de 2 pagas extraordinarias, más el complemento de antigüedad, si es que se tiene, dividido entre 12. Y ese es el cálculo de la nómina en la paga extraordinaria. Y luego, bueno, evidentemente, si me despiden, tengo un contrato indefinido, pues tendré derecho a una indemnización, la cual variará en función del tipo de despido que realice la empresa. Puede ir de 20 días, 33, 45 días. En función del tipo de despido, pues tendré unos derechos que me tendrán que pagar para que efectivamente deje de prestar servicios en ese centro o en esa empresa. ¿Qué desventajas tiene? Pues todo tiene ventajas y desventajas a la hora de desarrollar un trabajo. Y bueno, pues yo entiendo o pienso que la principal desventaja es que está sujeto a la dirección empresarial, que hay unos horarios y evidentemente hay una menor libertad para la gestión del trabajo. Por lo cual me tengo que sujetar a las directrices de la empresa, al tipo de desarrollo del trabajo que marque la empresa, me marcarán un horario que tengo que cumplir y bueno, pues tengo una serie de derechos de licencias, de días de libre disposición según los convenios, pero en principio si no, tengo la obligación de acudir a mi puesto de trabajo, porque si no, pues claro, me puedo enfrentar a un despido procedente al haber un incumplimiento como trabajador. Y luego menor libertad de gestión, pues porque a lo mejor me apetece desarrollar determinados aspectos profesionales, pero lógicamente estoy dentro de una empresa y igual que tengo un salario seguro a final de mes y no me encuentro con la dificultad de la gestión de un centro, pues tendré que cumplir el trabajo que me indiquen dentro de lo que es mis competencias profesionales. Lógicamente, no voy a hacer de enfermero y realizar inyecciones, ni voy a hacer un trabajo de fisioterapeuta, pero dentro del ámbito o del servicio que me esté indicando la empresa. La tercera opción sería el trabajo por cuenta propia, el trabajador autónomo. Hoy en día, pues es una realidad. La mayoría o una parte importante del colectivo de fisioterapia opta por hacerse autónomo e incluso abrir su propio centro sanitario. Tenemos numerosas consultas sobre esta cuestión para la apertura de centros sanitarios, porque en Aragón pues, hay una normativa muy específica para abrir los centros, en lo cual requiere una serie de licencias, tanto por la inspección de centros sanitarios, ayuntamientos, que procederemos a desarrollar. El trabajo por cuenta ajena, pues como todo, vamos a intentar destacar las ventajas y los inconvenientes. ¿Qué ventajas puedo tener? Bueno, pues yo soy personal autónomo, mi compañera Begoña que está aquí es también autónoma y bueno, yo creo que si tú Sí, estimas que hay alguna cuestión, evidentemente es que tienes tu propio proyecto de trabajo, una organización personalizada con horarios propios y tu propia creatividad y bueno, pues indicar que aunque el autónomo siempre ha sido la gran cenicienta, no os voy a engañar, yo soy autónoma, pero bueno, en los últimos años, desde que ejercemos la profesión, pues se ha ido mejorando algo las prestaciones de la seguridad social. Y bueno, pues tienes un acceso al desempleo, tienes alguna serie de mejoras por el hecho de estar como profesional autónomo, que siempre pues era pues terrible, ¿no? Te quedabas un poco desasistido en distintos ámbitos de la seguridad social. Hoy en día, pues bueno, ha ido mejorando, aunque a mi juicio tiene que claramente. mejorar, pero bueno, ha ido mejorando y por lo menos que sepáis que hay una serie de coberturas que desde la prestación obligatoria que hay que abonar todos los meses por estar dado de alta en el régimen de seguridad social, pues puedo cubrir estas contingencias. Las desventajas, pues casi ya las he adelantado. Evidentemente, no hay salario mensual asegurado, termina el mes y dependerá pues, de los clientes que has tenido. Evidentemente tienes unos gastos fijos que tienes que asumir y bueno, pues tiene que haber unos ingresos. Ingresos menos gastos es el resultado de mi actividad. Hay una mayor responsabilidad porque evidentemente monto mi propio centro sanitario o trabajo como autónomo como coworking, que ahora actualmente pues hay mucha gente que lo que hace es alquilar la sala en un centro sanitario, otros pues hacen fisioterapia domiciliaria, pero lógicamente el desarrollo de tu actividad la tienes que tener completa, es decir, el tratamiento con el paciente lo tienes que desarrollar completo, tanto en protección de datos, obligaciones de consumo, obligaciones bueno, laborales, perdón, obligaciones de facturación, todo esto hay que realizarlo. Y luego pues no tienes derechos laborales, los que tú mismo te apliques. Si yo me voy de vacaciones el mes de agosto, pues no cobro
a no ser que lo tenga pactado con un cliente expresamente en contrato de prestación de servicios, que también se me tiene que abonar el mes de agosto. Normativa sanitaria que entiendo que tenemos que destacar y a partir de allí podemos desarrollar lo que supone la apertura de un centro y servicio sanitario actualmente en Aragón. Me gustaría destacar primero el decreto 240/2005, regulador de la autorización de publicidad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Indicaros que si quiero hacer publicidad en Aragón, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para hacer una difusión de la misma. Entonces, se tiene que cumplir estos criterios de la comisión, que podéis incluso revisarlo mirando en la página del Gobierno de Aragón, Inspección de Centros Sanitarios, Publicidad Sanitaria, están los propios criterios, pero indicaros que el colegio profesional de forma gratuita hace el asesoramiento y entonces con que presentéis el tipo de publicidad sanitaria que queréis realizar, el colegio os asesorará sobre el contenido de la misma, como también la obligatoriedad de tener que cumplir este requisito de autorización. Con ello, ¿qué quiero decir? ¿Que toda la publicidad que se hace en la Comunidad Autónoma de Aragón se tiene que realizar un visado de publicidad sanitario? Pues no. ¿Cuándo la tengo que hacer o no la tengo que hacer? La tengo que hacer cuando realizo una difusión de publicidad por medio de flyers, por medio de buzoneo, para que me entendéis, donde haga referencia a técnicas y patologías. Si solamente es una tarjeta de visita donde pongo mi profesión y mis datos profesionales de contacto, no es obligatorio realizar el trámite de visado de publicidad sanitario. Si es un cartel en la calle con todas las referencias de patología, no es obligatorio tramitar el visado de publicidad sanitaria. Y, por supuesto, si está dentro del local o centro sanitario donde ejerzo la actividad. Si se trata de un medio de publicidad, no solo de buzoneo, en prensa, en televisión, en radio, solamente habrá que tramitarlo si es un medio de comunicación de ámbito local o de ámbito de comunidad autónoma. Si tiene ámbito nacional, no es obligatorio. A ver, no es obligatorio porque no tiene competencia la comisión, que tiene una competencia territorial de comunidad autónoma y no todos los colegios, o sea, no todas las comunidades autónomas tienen aprobado una regulación de autorización de visado de publicidad sanitario. Por lo cual, en principio tenéis que tener claro estos criterios, como también que hay una serie de cuestiones que en publicidad sanitaria se tienen que tener claras y que el colegio os ayudará de forma totalmente gratuita en la tramitación, porque además tiene que emitir un certificado de que la publicidad cumple los criterios de la comisión. Y luego lo tenéis que tramitar en la inspección de centros y servicios sanitarios correspondiente al Servicio Provincial Zaragoza, Huesca y Teruel, donde tengáis vuestra actividad profesional y ahí se paga una tasa que os la darán allí porque varía anualmente según los presupuestos autonómicos. Una tasa que es la tasa 13, os indica se hace un pago, no es muy elevada, es de 30 a 40 euros y ya está. Te dan un número de VPS y es cuando tú puedes ya realizar la publicidad en el medio correspondiente que te lo van a solicitar o incluso en el buzoneo que quieres realizar para la impresión o la edición. Indicaros que si hay una modificación importante a la publicidad hay que volverlo a presentar y aunque el decreto 240/2005 dice que cada 2 o 3 años se tiene que actualizar, está actualmente en revisión porque nadie actualiza el visado y lo van a suprimir. Entonces, bueno, lo importante es tramitarlo, tener el número de VPS. Os recomendamos siempre que tratéis de uniformizar el contenido para así con un número de visado de publicidad poder funcionar y no tener que estar tramitando diversos números de visado de publicidad. Segundo, hay una norma que creo que es importante que la conozcáis, el decreto 106/2004 de 27 de abril del Gobierno de Aragón, que regula la autorización de centros y servicios sanitarios de Aragón. Allí viene todas las unidades, vosotros en concreto sois la unidad 59 de fisioterapia y que sepáis que es el tipo de decreto que aplica a la inspección de centros sanitarios para las aperturas y para la oferta asistencial que declaráis y que queréis que os autoricen y os sirve para vuestro ejercicio profesional. Tenemos otra orden a destacar
muy a destacar, que es la orden SAM 17/23 de 28 de julio del Gobierno de Aragón, por la que se regulan requisitos mínimos de autorización de centros y servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado Boletín Oficial de Aragón de 8 de agosto del 23. Lo tenéis todo en la página web colegial, que además os lleva el enlace de la Inspección de Centros Sanitarios del Gobierno de Aragón. Aquí nos regula todos los requisitos que debe tener un centro y servicio sanitario. Como la charla está expresamente indicado inicio profesional y requisitos técnicos para el ejercicio o la apertura de un centro, creo que es importante comentar un poquito el tema. Voy a revisar un poco el tiempo porque como abogado que soy hablamos mucho y tratamos de dar siempre muchos datos y bueno, pues no querría que se quedaran cosas en el tintero ni por supuesto robarle el tiempo a mi compañera que tiene que realizar su desarrollo de la intervención sobre menores. Entonces, en primer lugar, ¿quieres abrir una consulta o centro de fisioterapia? Trámites obligatorios. Os vais a encontrar un pequeño guión cuando abráis la página web, que yo me la he abierto, si la queréis abrir y queréis luego hacer algún comentario sobre el mismo, pues encantadas de hacerlo. Me la estoy abriendo, que se me ha bloqueado mi ordenador. Ya, entonces, tenemos en primer lugar solicitud de licencia de actividad profesional, la cual, bueno, primero tengo que tramitar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo primero que os decimos siempre en asesoría, lo que tenéis que buscar es la ubicación del local, la ubicación del lugar donde queréis abrir el centro sanitario, para saber si ese local es idóneo para el ejercicio profesional. Cada plan de urbanismo varía. Por ello, antes de optar a una compraventa de ese local o un alquiler o de ese local o de ese piso, pues tengo que saber la idoneidad. Y no es lo mismo el Ayuntamiento de Zaragoza que el Ayuntamiento de Zuera o el de Villanueva. Nos podemos encontrar con criterios distintos por el propio plan de urbanismo. Evidentemente, en Zaragoza hay mayores restricciones que en los medios rurales. No obstante, siempre hay que consultarlo. ¿Cómo? Teniendo una consulta en Zaragoza o en Huesca o en Teruel con el servicio de licencias, en el cual me puedan decir qué características tiene este local y si ha tenido algún tipo de licencia anterior. Y en los medios rurales, teniendo cita con el arquitecto municipal, que tienen unos determinados días, pides cita y os informan sobre esa ubicación, si es idónea para la apertura de un centro sanitario. Esto es muy importante porque me podría encontrar con un problema tras haber firmado unos documentos y tener una serie de pérdidas económicas. Evidentemente, también en el ayuntamiento es donde tendré que tramitar la licencia de obras, si es necesario, para realizar obras para adaptarlo a esta normativa Orden SAN. Es decir, todos los requisitos que requieren este tipo de centros sanitarios. La licencia de obras, mayor o menor, en función del presupuesto de la licencia y de la obra que tenga que realizar en su caso. Por otro lado, otra de las licencias que tengo que pedir es la de autorización de funcionamiento de consulta o centro sanitario, donde en sanidad. Como podéis ver, si habéis abierto alguno la página web colegial, pues podréis ver que bueno, pues, Zaragoza, Huesca, Teruel tiene cada una su propia delegación. Me tengo que dirigir, os ponemos la dirección y los teléfonos. Se puede ir solicitar cita presencial, también se puede tramitar desde el COVID telemáticamente, pero hay que ir con una cita previa. En sanidad, la normativa es bastante estricta. Os vais a encontrar en estos momentos bueno, un modelo de instancia, que es el que tendréis que cumplimentar con sus instrucciones, que podemos comentar rápidamente y quedamos a vuestra disposición de forma más personalizada. Si alguno de vosotros tenéis el proyecto de apertura de un centro o servicio sanitario, solicitando cita preferiblemente presencial en asesoría jurídica, porque creo que podemos prestar un servicio más completo y aclararos más las cosas. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con este boletín oficial de 8 de agosto del 23, donde te indican para la apertura de un centro sanitario, me piden una determinada estructura, tiene que tener una sala de espera, que no tiene que ser una sala completa, puede ser un pasillo con unas sillas. Te piden las salas de tratamiento, las cuales tienen que tener mínimo 8 metros cuadrados, lavamanos de agua corriente. Los materiales tienen que ser fácilmente lisos y que sean de fácil desinfección.
están siendo bastante estrictos con el tema del suelo. No todos los suelos sirven para un centro sanitario, tienen que ser fácilmente también desinfectables. Si queremos alguno de nosotros abrir un centro sanitario y proceder a alquileres a otros profesionales, tenéis que saber que hay otros profesionales que aún tienen un mayor nivel de exigencia, como por ejemplo puede ser la podología, donde se les exige 12 metros cuadrados y si quieren hacer cirugía tienen que adaptarse a un decreto que fundamentalmente lo que les obliga a que el suelo sea un suelo continuo, que no tenga ningún tipo de grieta, de junta, para que me entendáis, simplemente por vuestro conocimiento. Lo importante que la sala tenga estos 8 metros cuadrados, en lo cual puedo tener la camilla y además puede haber una pequeña mesa de atención al público, que entonces te piden una pequeña separación funcional que puede ser una mampara o una mera cortinilla. El tema de las barreras arquitectónicas. Esto da lugar a bastantes dolores de cabeza a los fisioterapeutas cuando quieren abrir un centro sanitario. Entonces, lo primero, indicaros que te piden un mínimo de la aplicación de la ley del 99, que es de barreras arquitectónicas. No todo al 100%, porque si no sería muy complejo la apertura. Fundamentalmente y de forma muy general, se trata de tener un baño adaptado, en el cual tiene que tener el giro de la silla de ruedas, cuyo plano lo tenéis en la página web colegial a vuestra disposición para que veáis un poco los requisitos técnicos para lo que es el baño. Por otro lado, te piden que el tamaño de puertas y de pasillos tenga la adaptación a la ley del 99, que suele ser unos 10 centímetros más ancho. Si hay una rampa, o sea, una escalera, pues poner una rampa. Y en principio sería lo más importante que se solicita para la adaptación de barreras arquitectónicas. Indicaros que el tema de licencias para la actividad profesional del ayuntamiento también es un poco delicado, en el sentido de que, por ejemplo, en Zaragoza capital no te permiten la instalación de un centro en cualquier sitio. Tienen que ser primeras plantas entre plantas, oficinas o locales que no tengan restricción de uso, como puede ser comunicado con una comunidad de propietarios. Os pongo el ejemplo. Entonces, esto tenéis que mirarlo. Volviendo a la normativa sanitaria y los requisitos, indicaros que una de las novedades de la orden de 8 de agosto del 23 es el tema de las ventilaciones. Debido a la pandemia que tuvimos, pues han introducido con más fuerza una obligación que ya se exigía desde determinados ayuntamientos, pero Sanidad no entraba a fondo en la realización de ventilaciones específicas en los centros sanitarios. Y ahora, con esta orden, esta modificación que ha habido de 8 de agosto del 23, en el apartado segundo podéis ver que se piden sus áreas asistenciales una determinada ventilación, la cual tiene que estar certificada ¿por quién? Pues evidentemente por el arquitecto o ingeniero que hay que contratar para todo este tipo de proyectos, porque hay que contratar un arquitecto ingeniero superior o técnico, como queráis, el cual realice un proyecto que es necesario presentar tanto para la licencia municipal en el ayuntamiento como para la licencia en sanidad. Y entonces tendrá que certificar el tema de los 800 partículas por minuto o distintas que te lo ponen en el apartado 2.1, fundamentalmente para centros sanitarios de fisioterapia. Por otro lado, en espacios físicos hemos hablado del área de entrada. Hemos especificado que no hace falta que sea una sala completa, puede ser un pasillo con unas sillas, las salas de tratamiento, que siempre recomendamos que ante una inversión de estas características se tenga más de una sala, se tengan al menos dos, para que tenga un desarrollo futuro el proyecto realizado. Y por otro lado, bueno, el baño con las adaptaciones y sería pues las áreas que están desarrolladas en el apartado 3 del anexo 1 de los requisitos técnicos que deben de reunir los centros de servicios sanitarios según esta regulación Orden SAM del 8 de agosto de 2023. Bueno, luego hay cosas menores, pero dignas de destacar. El lavamanos, por favor, de agua corriente. Tiene que haber una tubería, nada de los combis transportables, porque en su momento hubo alguna posibilidad de ello, pero en estos momentos pues no, exigen el agua corriente y luego pues bueno, ya el que no se admite el secado por aire, que sea un secado individualizado, el tema de las sabanillas, la lencería, en fin, cuestiones que yo creo que ya son más de higiene y que creo que todos comprendemos con bastante facilidad. Lógicamente,
Eh, Esto es lo que principalmente desarrolla la Orden SAN 17-2023 de 28 de julio del Gobierno de Aragón sobre requisitos mínimos para la autorización de centros y servicios sanitarios. Claro, en esta misma orden de instrucción, pues te tenéis que tener en cuenta que hay que tramitar la instancia, hay que hacer un proyecto, que es el que hemos comentado, interviniendo las dos administraciones, la municipal y la sanitaria, un proyecto por profesional técnico, arquitecto e ingeniero técnico superior, una memoria que podéis hacer vosotros, una memoria en la cual, bueno, pues tienes que indicar un poco tu currículum, el equipamiento que tienes, la oferta asistencial, que es lo más importante, a qué me voy a dedicar, porque cada día estáis más especializados, aunque no existen las especialidades en fisioterapia, cada vez os vais orientando en un ámbito profesional, será geriatría, pediatría, neurología. Entonces, hay que especificar bien todo ello, como también todo el equipamiento e instrumental que podéis introducir dentro de la consulta, porque cada día, pues aparte de los aparatos de electroterapia, pues se introducen otro tipo de instrumental, incluso los aparatos de ecografía, que ya sabéis que lo podéis utilizar para vuestra valoración de diagnóstico fisioterápico. No es que pongáis realicéis funciones de ecógrafo, pero sí que os sirve como aparato para realizar vuestro diagnóstico con más seguridad y con más certeza a la hora de la aplicación de los tratamientos. Todo ello tiene que estar relacionado en esta memoria. Por otro lado, si se producen residuos, pues tienes que contratar una empresa gestora de residuos. En la página web tenéis distintas empresas que se dirigen a vosotros. Se recomienda que si se realiza residuos que fundamentalmente son de punción seca, perdón, la punción seca, los elementos cortantes y punzantes, según la normativa vigente en Aragón, se obliga por el tipo de producto o instrumental a realizar una retirada o recogida de residuos en el plazo o sea, durante una frecuencia mensual, aunque hay alguna empresa que lo ha flexibilizado un poco, que también llevamos mucho tiempo pidiendo la modificación reglamentaria de que se permita la recogida trimestral, puesto que tampoco el contenedor normalmente hace que sea obligatorio, o sea, sea necesaria la retirada con carácter mensual. Entonces, bueno, que sepáis que existe la obligación de contratar este tipo de empresas. Luego hay una serie de obligaciones, pues en la protección de datos, en el cual la puedo realizar yo. Sanidad me va a obligar a presentar un documento como que hago protección de datos. No tengo obligación de darme de alta ante la Agencia de Protección de Datos, pero tengo que hacer protección de datos, por lo cual debo de pedir el consentimiento a cada uno de mis pacientes de que voy a hacer una protección de datos. No puedo ceder los datos si no lo tengo autorizado. Tengo que realizar una protección exhaustiva de los datos que depositan, porque además pensad que hay datos de sanidad pública, de salud pública, que son de alto nivel, y en principio con ello se cubrirían las obligaciones en una consulta sencilla. Evidentemente, si ya se hace centro en el cual hay dos o más profesionales sanitarios, se recomienda el contactar con una empresa de protección de datos, porque ya viene el firmar documentos de confidencialidad para que manejen nuestras bases de datos, porque tiene acceso muchas más personas a las bases de datos y conviene poner unos medios de seguridad. También si trabajáis en red y en nube o remitís muchos temas de forma telemática, pues también tiene que haber una serie de protecciones, porque en el momento que se cree una brecha de seguridad y haya una pérdida de datos, tienes la obligación de comunicar a la Agencia de Protección de Datos la misma, y evidentemente te van a revisar si has cumplido todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Y bueno, en principio he repasado un poco las instrucciones que tenéis para dar de alta la consulta o centro sanitario, que lo podéis revisar, y sería bueno, más la documentación que exigen de protocolo de historia clínica, de protocolos de modelo de consentimiento informado, de modelo de contrato de prestación de servicios con el paciente. Todo este tipo de cuestiones son documentos que podéis ver en la página web colegial. Os recomiendo que le hagáis una revisión. Si tenéis alguna duda, nos la preguntéis
al final de esta exposición, o bien quedamos a vuestra disposición en el servicio de asesoría jurídica, porque si no, pues es bastante complejo desarrollar tanta documentación. Simplemente recordaros la obligatoriedad de la historia clínica, la importancia de firmar los consentimientos informados y también recordaros las obligaciones con consumo para que estén expuestos los precios a la vista. Pongáis los precios a la vista para que en todo momento el ciudadano, el paciente en este caso, tenga conocimiento de lo que cuesta la prestación de vuestros servicios. Bien, una vez ya repasados los requisitos técnicos sanitarios que se exigen en los centros y consultas sanitarias actualmente en Aragón, hay una figura que también nos preguntéis muchas veces: autónomo dependiente, regulado en la Ley 20/2017 de 11 de julio, se aprueba el Estatuto de Autónomo Dependiente y hay un posterior desarrollo reglamentario. Esta figura se aprobó por el Gobierno de España porque había un abuso del trabajo autónomo. A todo el mundo lo hacían autónomo, que ya sabéis que ahora hay que tener bastante cuidado con este tema porque las inspecciones de trabajo revisan mucho si eres autónomo o no. Realmente estás encuadrado correctamente, no por el papel que hayas firmado con la empresa donde vayas a prestar servicios. Y entonces surgió el autónomo dependiente, que es aquel que el 75% de sus ingresos los tiene en una empresa. Entonces, este profesional lo protegen un poquito más y hay ciertas cuestiones que no las tiene que pactar tan expresamente como un autónomo puro y duro, que claro, tiene que establecerlo en su contrato de prestación de servicios, porque si no, no existen esos derechos. Entonces, aquí sí que se establecen unas vacaciones de 20 días, se establece también unas licencias, una serie de derechos que, sin ser trabajador por cuenta ajena, es decir, no estás bajo la dirección empresarial, no te manejan la agenda, no te ponen el horario, lo puedes poner tú, pero sin embargo tienes unos derechos aprobados por esta ley y además te tienen que hacer un contrato por escrito obligatoriamente y presentarlo en el INAEM. Es decir, es obligatorio la presentación de la copia básica del contrato como TRADE, como autónomo dependiente. Bueno, una vez que ya hemos repasado las distintas posibilidades de contratación que puedo tener en la Comunidad Autónoma de Aragón, como trabajador por cuenta ajena, como trabajador autónomo con su especialidad de autónomo dependiente, que por lo menos no nos coja de sorpresa si nos lo proponen, pues bueno, otra de las cuestiones que se plantean con habitualidad es las sociedades, es decir, cuando el ejercicio profesional no lo hago con persona física, con un documento nacional de identidad, sino lo hago como una sociedad donde hay un CIF y bueno, pues me uno con otras personas, para que lo entendáis, y entonces desarrollo la actividad profesional con otras personas bajo una sociedad. Estas sociedades pueden ser o civiles, laborales o cooperativas, y luego tenemos las sociedades mercantiles. Las más habituales es la sociedad de responsabilidad limitada, la cual también puede tener un carácter unipersonal, es decir, que hay un solo socio, y la sociedad anónima. En esta charla no pretendo, debido a la extensión, y ya veis que hay bastante información a desarrollar, no pretendo, me queda 20 minutos. No, que son las 8:20. Son las 8:20 y entonces hemos empezado, claro. Bueno, sociedades profesionales, bueno, estas sociedades, como indico, civil, mercantil, anónima y demás, el tema es que cuando ejerzo como fisioterapeuta tengo que ejercerlo dentro del marco de una sociedad profesional. La sociedad profesional es una ley que se aprobó en el año 2009, ha tenido posteriores modificaciones y entonces me dicen que tengo que aplicar esta sociedad profesional porque es aquella actividad profesional que para su actividad, o sea, para su desarrollo se exige estar en posesión de un grado universitario, como puede ser la fisioterapia. También actualmente se están admitiendo las sociedades profesionales multidisciplinares, es decir, que puede haber un fisioterapeuta, puede haber un podólogo o otro profesional sanitario. Entonces, tengo que cumplir la normativa de sociedades profesionales. Para una sociedad profesional se exige que la mitad más uno de los socios sean los socios profesionales, el resto pueden ser socios capitalistas, es decir, que pongan el dinero para el desarrollo de la actividad, y que sepáis que en la mayoría de los casos el constituir una sociedad se exige el hacer una escritura pública ante notario y hacer una inscripción en el registro mercantil y en el registro de sociedades de los colegios profesionales.
Como hemos hecho a lo largo de toda la charla, hemos hablado de las ventajas y desventajas que tiene el constituirse en sociedad. ¿Qué ventajas tiene? Distribuye los ingresos y gastos, porque si somos varios, ¿cómo facturamos? Evidentemente, a través de la sociedad. Clarifica la actuación de los socios, limita la responsabilidad y separa mi patrimonio personal del societario, a no ser que me obligue el banco a firmar con mi nombre y apellido. Pero si es la sociedad, la limitación de la responsabilidad queda allí. ¿Qué desventajas tiene? Pues que hay una mayor burocracia, una aportación inicial económica, nos podemos encontrar en una sociedad limitada a 3.000 euros, en una sociedad anónima 60.000 euros. Una sociedad limitada, que es la habitual que podéis constituir, si tiene carácter profesional, bueno, puede ser también de carácter unipersonal, y obligará a tener esta aportación inicial igualmente, porque las sociedades profesionales es una sociedad autónoma, es una ley que tenemos que aplicar, pero que se tiene que aplicar a los distintos tipos de sociedades que existen actualmente en la normativa jurídica empresarial o de mercantil existente en España. Gastos de constitución y gastos de aportación de capital. Siempre os indicamos, si estamos empezando, empezamos de la forma más sencilla, más económica, porque al principio voy a tener gastos y los ingresos van a ser más complejos. Por lo cual siempre recomendamos el concepto de sociedad, realizarlo dentro de un tiempo que tengas ya una madurez en el ejercicio profesional y sepas exactamente con quién te asocias. Hay una ley de ayuda al emprendedor, que es la ley de 2013-27 de apoyo a los emprendedores, y por avanzar, bueno, podíamos también destacar alguna normativa que debéis de tener en cuenta, que es la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario, la Ley 44/2023 de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Estatutos Generales del Consejo General de Podología y la Orden CIM, perdón, de Fisioterapia, y la Orden CIM 2135/2008 de 3 de julio. Como nos queda, entiendo, como un cuarto de hora, ¿no? Más o menos, porque hemos empezado a menos 20, Sí. creo recordar, por lo cual es un cuarto de hora. Con ello queda desarrollado tanto el trabajo autónomo con mis obligaciones, que simplemente me ha quedado por decir, y es un apunte de 1 minuto, que evidentemente como autónoma me tendré que dar de alta censal y alta como autónomo, es decir, en la agencia tributaria y en la seguridad social. Para poder ejercer profesionalmente, y en principio pues hemos hecho un recorrido de las salidas profesionales y de las obligaciones que tengo como profesional para el ejercicio de mi actividad de fisioterapia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Quedamos a vuestra disposición, desde luego, la asesoría jurídica para cualquier cuestión que necesitéis, y damos paso ahora a una de las cuestiones que también es objeto de consulta en el colegio, que es cómo tengo que actuar si tengo que trabajar con un menor. Y entonces le doy paso a mi compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar ser breve porque, claro, al final todo esto, por mucho que quieras, al final empiezas a hablar y no paras. A ver, una de las consultas y uno de los problemas que nos hacen... Perdón, Perdón, ¿sí? no está compartiendo la nueva diapositiva. Así. Vamos a... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponerlo en modo presentación ahora. ¿Ahora está? Sí. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues como os estaba diciendo, nos podemos encontrar con un problema. Últimamente, pues se dan bastantes consultas y bastantes problemas cuando lo que tenemos que tratar son con menores de edad. ¿Qué es interesante? Bueno, en principio lo más fundamental y lo que tenéis que tener en cuenta es que un menor de edad, o sea, siempre va a primar el beneficio del menor. Es decir, cualquier actuación que se realice tiene que ser en beneficio del menor. ¿Qué se entiende por menor? En principio, un menor de edad es un menor de 18 años. De acuerdo con el Código Civil, son los menores de 18 años. Pero ahora vamos a ver que a través de la legislación sobre protección de infancia y adolescencia, y sobre todo aquí en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, que tenemos un derecho foral propio, esa mayoría de edad de los 18 años para lo que es el tema sanitario no se realiza. ¿Vale? Como normativa, bueno, aquí es lo que os digo, que prima el principio de mejor interés del menor y siempre tenemos que estar
a lo que nos digan. ¿Qué quiere decir el que sea un menor de edad? Vamos a ver. Un menor de edad, tenemos la ley 2615 de protección de la infancia y adolescencia, y aquí nos hacen como dos tramos diferenciados en cuanto a lo que son los menores, que son una edad inferior a menores de 12 años, donde se dice que es el representante legal del menor quien tiene que dar el consentimiento para realizar cualquier actuación sanitaria, y luego tenemos otra diferencia de edad que es entre los 12 y los 16 años. En esa diferencia de edad de los 12 y los 16 años, el consentimiento lo concede el representante legal, pero siempre se tiene que escuchar la decisión que quiere el menor. Es decir, a partir de los 12 años, el niño tiene que decir si quiere ese tratamiento o no quiere el tratamiento. Quien dé el consentimiento son los padres, pero se tiene que oír al niño. ¿Vale? También es verdad que se dice que cuando son menores de menos de 12 años, si tienen suficiente madurez, también se le debe escuchar al menor. Pero sí que es cierto que los menores de 12 años, pues bueno, prima lo que quiera el padre con respecto a lo que es el menor. Y a partir de los 16 años, aunque no tiene la mayoría de edad civil, porque en el Código Civil es los 18, sí que se entiende que es la mayoría de edad sanitaria. Y es a partir de los 16 años ese menor el que va a decidir, ¿vale? Si quiere el tratamiento o no quiere el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con el derecho foral aragonés, donde nos dicen que el mayor de 14 años puede contratar y no necesita el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, ya tenemos otra edad. Es decir, nos estamos encontrando con que tenemos una edad, una mayoría de edad civil, que son los 18 años para realizar cualquier tipo de contrato, para para que tenga validez, ¿vale? Que aquí en Aragón la mayoría de edad para poder contratar y obligarse no son los 18, sino que son los 14. Y por otro lado tenemos que a partir de los 16 años para todo el tema sanitario se le entiende como que es mayor de edad. ¿Qué es lo que nos tenemos que hacer con todo esto que nos encontramos? Pues bueno, en primer lugar, si es un menor de 14 años, o sea, si es menor de 12 años, consentimiento de los padres. Son los padres los que tienen que prestar el consentimiento para que se pueda realizar la actuación sanitaria. Y son los padres los que tienen que firmar tanto el documento de protección de datos como el consentimiento informado. Y lo hacen en nombre de su hijo, porque son los que ostentan la patria potestad de acuerdo con el Código Civil o la autoridad familiar que se llama aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que es lo mismo, ¿vale? Son sus representantes. A partir de los 12 años, desde los 12 hasta los 16, el consentimiento lo dan también los padres, pero se tiene que oír al menor. Por lo tanto, es importante que al menor se le oiga para que nos diga la decisión que quiere tomar. Pero en Aragón no es hasta los 16, es solo hasta los 14. Porque a partir de los 14 años, es decir, un menor de edad que tenga entre 14 y 16 años, aquí en Aragón no necesita el consentimiento de los padres, solo necesita la asistencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen que conocer el tratamiento que se le va a realizar, que los padres tienen que conocer cuáles son las consecuencias de ese tratamiento y que los padres tienen que asentir que se haga ese tratamiento, pero no consentir, solamente asentir. Necesitan la asistencia, ¿vale? Pero el que puede obligarse es el menor. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, a ver, lo ideal sería que cuando os encontréis con un menor de edad, yo personalmente y lo que aconsejo es que tengáis la autorización de los padres, incluso si es mayor de 14 años, que firme también el menor, pero que firmen los padres, ¿vale? Porque van a ser los representantes y así evitar problemas. ¿Qué puede ocurrir con que un mayor de 14 años aquí en Aragón o un mayor de 16, tal y como nos dicen que no necesitan la autorización ni la responsabilidad ni el consentimiento de los padres, si no hay, es decir, los padres se niegan a que se haga el tratamiento y el menor lo quiere hacer, o al revés,
que el menor no quiere hacerse el tratamiento y los padres consideren que es necesario que se haga ese tratamiento. En ese caso, cuando hay diferencias entre lo que quiere o la voluntad del menor y la voluntad de los padres, lo que tendríamos que hacer es que vayan a un procedimiento judicial. A no ser, ¿vale? Es decir, tiene que ir a un procedimiento judicial para que el juez decida, oyendo al menor y oyendo a los padres, si se realiza el tratamiento o no. Pero si vosotros como profesionales sanitarios, el menor no da su consentimiento cuando es mayor de 12 años, podéis tener problemas el día de mañana. Por lo tanto, yo lo que aconsejo es que en ese caso que los padres decidan o que vayan al juzgado y que se haga que lo diga el juez si realmente es necesario el tratamiento o no. Es verdad que como profesionales sanitarios vosotros vais a tener bastante poder de decisión en el caso de que un procedimiento lo consideréis vital para el menor. Es decir, cuando no estamos en casos vitales o en casos que son de urgente, que hay que realizarlo urgente por el problema que puede tener posteriormente el menor o por tener que estar esperando a una decisión judicial, que todos sabéis cómo funciona la justicia, en ese caso y siempre bajo vuestra autoridad y vuestra aptitud como profesionales, podéis realizar ese tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, no quiere decir que no podáis hacerlo. A ver, si vosotros consideráis como profesionales que el tratamiento que se le tiene que realizar al menor es urgente, porque las consecuencias que puede tener un tratamiento tardío en la patología que tenga es peor para el menor o le va a causar problemas el día de mañana, lo podéis realizar. Es decir, no hace falta ir al juzgado, pero eso vais a ser vosotros quienes lo tenéis que ver, ¿de acuerdo? Y luego, no sé si más o menos lo estoy intentando decirlo todo rápido por la hora que es y todo, pero bueno, luego si no habéis entendido algo me lo podéis preguntar, ¿de acuerdo? Y luego lo que tenéis que tener también muy en cuenta y que muchas veces nos encontramos ahora es cuando tenemos que tratar a un menor de edad con padres divorciados o separados o incluso de parejas, que haya problemas, que uno de los padres quiera y otro de los padres pues decida que no se le hace ese tratamiento. ¿Qué ocurre en esos casos? A ver, sobre todo cuando Aquí hay que distinguir entre lo que es, sobre todo en un divorcio o en una ruptura de una pareja de hecho, lo que es la patria potestad o autoridad familiar, que se le llama, y lo que es la guarda y custodia. Vamos a ver, la patria potestad es la decisión, o sea, para todas las decisiones importantes de la vida del niño, del menor, la tienen que tomar ambos progenitores, a no ser que en casos muy específicos sea el propio juez el que le quite esa patria potestad. Pero lo normal es que la patria potestad o autoridad familiar la ejerzan ambos progenitores por igual, estén casados, juntos, separados, divorciados, etc. Otra cosa es la guarda y custodia, que la guarda y custodia es con quién va a convivir el niño en un momento de ruptura o de divorcio, ¿vale? De ruptura de la pareja o del matrimonio. Esa guardia y custodia puede ser o individual para uno de los dos progenitores o bien compartida, que durante semanas, quincenas, mensuales, como los estipule, estén con uno o con otro. Vamos a ver, si un niño tiene un catarro o le pasa cualquier cosa, la persona que en ese momento esté con el niño y tenga la guarda del niño es la que debe llevarlo al médico. Otra cosa es si se le tiene que hacer un tratamiento de fisioterapia, un tratamiento médico, llevarla al psicólogo, etc. Esa decisión de ese tratamiento médico o de ese tratamiento que se le quiere realizar, tienen que dar el consentimiento ambos progenitores, aunque el niño conviva con uno solo, porque la autoridad familiar y la patria potestad la tienen ambos progenitores. Por lo tanto, si vosotros, cuando llega un menor, que vosotros sepáis, o porque lo dice el progenitor que lo lleva, o porque así lo ha comunicado el otro progenitor, que están divorciados y que uno de los dos progenitores nos da el consentimiento, no podéis tratar al menor a no ser que haya urgencia para la vida del menor. ¿De acuerdo? Pero si no, no lo podéis tratar. ¿Qué tendrán que hacer? Pues ir al juzgado y que cada padre diga el por qué quiere o por qué no quiere el tratamiento y que al final lo decida un juez. Por lo tanto,
ante situaciones de divorcio y que ambos progenitores que no están de acuerdo en el tratamiento, yo lo que aconsejo primero es coger el consentimiento, o sea, que os firmen el consentimiento ambos progenitores, y en el caso de que no os lo quieran hacer, decirle al progenitor que sí que lo quiere, que vaya al juzgado y que solicite al juez el por qué se tiene que hacer esa intervención sanitaria. En el caso de que, a ver, esto no quiere decir que a cada persona o cada padre que vaya a la consulta le tengáis que estar pidiendo, diciéndole a ver si están divorciados, si no están divorciados, si están casados, no, si el otro quiere, si no quiere, porque evidentemente también nos metemos un poco en la esfera personal de cada uno y en la intimidad de cada pareja. Entonces, si a vosotros no os dicen nada, vosotros no tenéis por qué saber nada, y sí que tenéis que tener en cuenta que como terceros de buena fe, en principio se presupone y se supone que ambos progenitores dan el consentimiento para que a su hijo se le realice ese tratamiento. ¿De acuerdo? Es decir, si a vosotros os va la madre con el niño para que le hagáis un tratamiento X, no tenéis por qué estar preguntándole si está divorciada o no está divorciada, si el padre quiere, si no quiere. A vosotros no os dicen nada, vosotros tratáis al niño y tenéis ese principio y esa presunción de que los dos progenitores han dado el consentimiento. Y el problema lo tendrá la madre, que ha llevado al niño sabiendo que el padre no quería. Pero si ya de primeras os dicen que están divorciados y que el padre no quiere o no está de acuerdo con ese procedimiento, yo no haría nada. O si os dicen que están divorciados y que el padre, pedirle autorización al padre también. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos eso es lo que he intentado sintetizar mucho. ¿Vale? Sí que os digo que el consentimiento informado y la protección de datos la firmen los padres, porque son los representantes legales del menor, y en el caso de aquí en Aragón, del mayor de 14 años, que la firmen los tres. Los padres, o bueno, uno de los dos progenitores y el menor. ¿Vale? Y es, bueno, aquí a ver, que es que he comido tan rápido. Justo el cuarto de hora. Sí, Por claro. cierto, que me habías... Vale, aquí hemos puesto unos modelos de consentimiento de intervención sanitaria, de protección de datos, que más o menos es lo mismo que con un mayor de edad, lo único que indicando que son los padres, que el tratamiento es para un menor de edad y que los padres consienten en que a su hijo menor de edad se le realice ese tratamiento. Y por otro lado, y aquí lo que es el consentimiento, este también es de protección, No. perdón. Bueno. Aquí, el consentimiento de intervención sanitario, que es lo mismo, es decir, donde le informáis a los padres como representantes del menor de edad el tratamiento que se le va a realizar y todo lo que puede pasar. ¿Vale? Por mi parte, creo que más o menos ya os he explicado, espero que haya quedado claro. Lo he intentado, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo, pues lo podéis hacer ahora, o si no, pues lo que ha comentado Ana, Sí. que estamos en la asesoría jurídica para todas las preguntas y todas las cuestiones que necesitéis. A ver, llevamos una intervención más o menos de 1 hora, porque hemos empezado a -20, Sí. por un poco de diferencia de que fuerais entrando todos y bueno, superábamos los problemas técnicos y demás. Entonces, bueno, podemos, si os parece, aunque la hora ya es avanzada, podemos, quedamos a vuestra Sí. disposición de cualquier pregunta que queréis realizar, tanto a mí como a Begoña, y en este momento pues poder o hacer un pequeño debate o las preguntas que estiméis. Lo que habrá que darles. Yo sí que quería hacer una pregunta. Ujú. ¿Sí ¿Tu me veis? nombre? ¿Tu nombre, perdona? Nuria. Nuria. Nuria, Marcamos. sí. Porque además no hemos tomado, como hemos empezado corriendo, perdonad, la asistencia, aunque ha quedado grabada, luego nos indicáis por saber los que habéis asistido, porque seguro que nos hacen preguntas sobre ella. A ver, Nuria, ¿en qué te podemos ayudar? ¿La pregunta va Eh, dirigida a mí o a Begoña? sí, ¿O a a ti, cualquiera de las Ana. En Ah, principio, vale. por el tema del que hemos hablado, bueno, que hemos hablado de autónomos asociados a un centro sanitario o trabajando en sociedades, pero quería saber si existe, si puede hacerse uno autónomo sin ninguna de esas dos opciones. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pensando solo en trabajar en domicilios, que no necesito un centro sanitario en el que trabajar.
Por supuesto. Bueno, cuando hemos hablado de los encuadramientos, dentro de que habéis visto que hay muchísima normativa, por eso os pedimos que hagáis la cita presencial en la asesoría, porque es bastante complejo tratar tantos temas como habéis visto de documentación. He hablado del autónomo, el autónomo que puede alquilar una sala y también he dicho el autónomo domiciliario. Y efectivamente el autónomo domiciliario no tiene un local afecto a la actividad y lo que tiene que hacer es cumplir todo el resto de normativa. Es decir, no todo lo referente a las instalaciones que hemos estado desarrollando de la orden de agosto de 2023, pero sí que todo lo demás, alta en la agencia tributaria, en la seguridad social y el alta en sanidad. Entonces, cuando rellenas ese modelo de instancia que tienes, puedes ver en la página web colegial, verás que hace referencia a consulta, pues especificas el apartado de consulta, hay varios A, B, C, D, pues el de consulta, y tienes que cumplir todo, darte de alta, lo único que no te exigirán el presentar un proyecto de ejecución de obra de un local, piso, consulta. Entonces, ¿tu trabajo cómo lo puedes realizar? Pues si haces publicidad también tendrás que tramitarlo, pues acudiendo al domicilio del paciente y atendiendo sus necesidades allí. Lógicamente, cuando hagas la memoria, que también hay que hacerla indicando que es una actividad domiciliaria, pues tendrán que ser actividades domiciliarias que se puedan realizar a cabo. No voy a hacer una ecografía en un domicilio, o sea, actividad propia que con mi camilla o con el instrumental mínimo, pues para hacer las distintas técnicas que realicéis la puedo hacer en domicilio. Y por supuesto que sí, sí que se puede hacer. Incluso te permiten hacer punción seca y llevar el contenedor que te entrega la empresa de residuos. Vale, y por ejemplo, en mi caso, yo habitualmente trabajo en la sanidad pública, pero no tengo plaza fija, es decir, hay temporadas que trabajo y temporadas que no. Entonces, a mí me gustaría saber si, claro, puedo darme de alta para las temporadas que no trabaje y si obligatoriamente, porque claro, a mí lo que me interesa es cotizar los meses que no trabajo en la seguridad social. Y me gustaría saber si esos meses que no trabajo podría darme de alta y cotizar, y si obligatoriamente tengo que asociar una facturación. Es decir, ¿puedo pagarme yo una cotización sin facturar? En principio tú puedes estar de alta y puedes estar, o sea, de alta en la agencia tributaria y en la seguridad social. Y bueno, pues si tienes un trimestre sin actividad como tal, lo comunicarás a la agencia tributaria. A veces se produce. Es más, cuando te das de alta en el régimen de autónomo, si tienes pues, periodos que trabajas de autónomo o no, hay que mirar cómo te afecta a la posible bonificación que tienes los primeros años de ejercicio profesional, un alta y una baja. No vaya a ser que ciertas bonificaciones que tienes Las como inicio pierdas. profesional las pierdas. Entonces, primero, es casi aconsejable revisarlo y segundo, por supuesto, puedes estar cotizando y simplemente tendrás que pagar el recibo de la seguridad social de autónomo y en la agencia tributaria no olvidarte de presentar los modelos correspondientes en el cual puedes especificar que no hay actividad, sin actividad. Lo presentas y ya está. Porque claro, si estás de alta en el censalmente y tienes una obligación, por ejemplo, de presentar el modelo 111, o sea, el modelo 130 de IRPF trimestral, pues si no lo presentas te van a requerir, pero no te obligan a facturar, o sea, puedes estar como autónomo y ese trimestre no tener facturación. Nadie te va a exigir que lo presentes, por lo cual lo puedes hacer. De acuerdo, gracias. Único que no lo sé, es un tema que cuando has dicho que trabajas en sanidad pública y trabajas, lo combinas con autónomo, acordaros siempre de los temas de compatibilidad. No sé si algunos lo habréis planteado, lo sabéis, pero ese tema hay que tenerlo muy claro. Es decir, firmo un contrato con sanidad pública y aunque sea temporal, que sea de bolsa de trabajo, en el contrato te pone, en el nombramiento que firmáis, trabajaré en... Entonces tienes que pedir la compatibilidad, ¿dónde? Pues en la gerencia de recursos humanos del lugar donde vayas a trabajar, en gerencia, y normalmente la conceden. Tienes que cumplir los requisitos como profesional autónomo, es sencillo, pues simplemente que no hay incompatibilidad de horarios, pero la tenéis que solicitar, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, sí, ¿se me oye? Sí, ¿Eres perfectamente. Alejandro? Sí, Vale, Alejandro Vinaburo, de acuerdo. Dinos, Alejandro. mire, era una pregunta porque respecto a lo que ha dicho la compañera,
Sí, se puede dar la circunstancia de que trabajes en la salud pública y los meses que no trabajas, que normalmente los contratos son estivales, como ha dicho ella, te das de alta de autónomos, pero algunos compañeros han comentado alguna vez que había jurisprudencia previa de que en el Tribunal Supremo, si se cotizaba o se facturaba menos del mínimo interprofesional, no era obligatorio pagar la tasa de autónomos. No Sí, sé si es sí, un bulo, si es verdad. no, no, no. Efectivamente, es lo que se llama trabajo marginal, que no llegas al salario mínimo interprofesional. Evidentemente, si llamas al teléfono de la Seguridad Social, te van a decir que no. Cuando comienzas la actividad, te das de alta en la agencia tributaria, porque eso sí, para facturar y los ingresos que tengas hay que declararlos. Pero no me doy de alta en seguridad social y defiendo que no paso del salario mínimo interprofesional. Te van a decir que no, que te van a orientar hacia las bonificaciones, pero sí que es cierto que existe esa posibilidad. Ahora, una posibilidad que obliga a que tengas un especial cuidado en tu ejercicio profesional. Porque si un día cruzan datos la Agencia Tributaria y Seguridad Social, pues evidentemente tienes que cumplir no solamente no llegar al salario mínimo interprofesional, sino también el carácter de la permanencia o habitualidad. Y esto es interpretable por la Administración. Es decir, si yo tengo una actividad que es permanente como autónomo, aunque no llegue al salario mínimo interprofesional, voy a tener que estar dado de alta en la agencia, en la Seguridad Social, perdón, en la tesorería correspondiente y cotizar en el régimen de autónomos. ¿Cuándo puede ser habitual y permanente? Hombre, pues cuando sea una actividad que a lo largo del mes se vaya desarrollando con un carácter temporal mensual, o sea, semanal. Es decir, si hago durante el año, simplemente trabajo 2 o 3 meses y es una cosa esporádica, será más defendible este criterio de que no tengo un carácter habitual o permanente en el trabajo autónomo. Ahora, si lo estoy haciendo todos los meses y todos los meses emito facturas, aunque no lleguen al salario mínimo interprofesional, si consideran que hay una habitualidad, que lo pueden considerar por el carácter temporal de realizarlo con carácter mensual, me puedo encontrar con una sanción. Y entonces tenga que pagar todo el periodo de tiempo que consideren que has estado trabajando, que consigan acreditar la sanción correspondiente y el pago de las cuotas de autónomo con los recargos correspondientes. Por lo cual es un tema que no solamente hay que dejarse llevar por el salario mínimo interprofesional, que evidentemente lo aplica la inspección de trabajo. Os puedo garantizar que lo aplica, pero no debo dejar de lado el carácter de permanencia o habitualidad, porque si realmente no trabajo con un carácter permanente y habitual, me debo de dar de alta en la seguridad social y pagar la correspondiente cuota de autónomo y beneficiarme de las bonificaciones que tenéis los 12 primeros meses, más luego hasta los 24 meses y luego las tablas ahora, porque ha cambiado un poco la forma de cotización, por eso nos estaban pidiendo más datos, las tesorerías, porque bueno, pues ha establecido una escala y según los ingresos que tienes, pues tienes que pagar una cuota u otra. Pero en principio creo que con ello queda contestado que se te debe cumplir los dos criterios para poderme acoger al criterio de no cotizar en autónomos por ser un trabajo de carácter marginal. Vale, de acuerdo. Luego quería hacer otra pregunta respecto al tema de establecimientos sanitarios. La normativa en Aragón, como bien habías dicho, tiene la obligación de ser entre planta primero o local. ¿Existe la figura, como en otras comunidades autónomas, de un despacho unipersonal en el que no dediques más del 30% del espacio de un piso, por ejemplo, como en otras profesiones? A ver, lo primero es importante indicar que depende del lugar donde vaya a instalar mi centro o consulta profesional. Es decir, que tengo que tener en cuenta el plan de urbanismo. Si te estás refiriendo al Ayuntamiento de Zaragoza, al plan de urbanismo de Zaragoza, te puedes encontrar que no te den licencia de actividad profesional y permitan lo que es una consulta, es decir, solamente trabajo yo y no puede trabajar más personas y dedicar una parte de la vivienda, digamos, o del piso a consulta profesional, digamos, sencilla, un poco, si me permitís la expresión, casera. No me dan la licencia, no se van a meter con este tema,
pero voy a tener que cumplir todas las obligaciones que exige la inspección de centros sanitarios, es decir, la orden del 8 de agosto de 2023 la voy a tener que cumplir con el baño adaptado de la zona que destine a actividad sanitaria. Y hay que tener mucho cuidado con este tema, porque una vez que haces la inversión, pagas, la inspección te dice que tienes la obligación de cumplir el tema de la licencia municipal, pero no te la exige a pesar de lo que indican las instrucciones, en el propio modelo que ellos han confeccionado, la inspección sanitaria. Tienes que tener cuidado también con las normas de comunidad de propietarios, porque si hay restricción a los estatutos o simplemente el vecino de al lado le caes mal o le molesta el trasiego que pueda llevar tu consulta, si realiza la queja ante el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que no te concedan licencia, pero tampoco se metan, si tiene las características de consulta o despacho que tú indicas, te obligarán a cerrarlo por molestias Vale. y riesgos, ¿eh? Entonces, sobre todo, que diferenciéis bien estas cuestiones y sobre todo que te van a pedir el baño adaptado, el tamaño de puertas, en la zona dedicada de consulta. O sea, lo que entiendo de eso es que realmente, quitando el hecho de que puedas tener algún conflicto con algún vecino o similar, una persona en una quinta planta, que es su domicilio habitual, si destina, por ejemplo, una pequeña sala de 8, 10, 12 metros y cumple con las adaptaciones del ancho de puertas y de los baños, realmente ahí sí que podría ejercer. No, bueno, a ver, perdón, que me meto. No es que pueda ejercer, eso todo va a depender del ayuntamiento. Es decir, antes de hacer nada y de meterte en obras, tú solicita, llama al ayuntamiento correspondiente donde lo quieras realizar y di si en ese lugar te dan una licencia de actividad. A ver, es que Claro, que igual te dicen que no. no, es que a ver, el tema está en el tema este de los pisos, es que no te van a dar la licencia de actividad, no Claro. te la van a dar. Entonces, si Sanidad cumples los requisitos y haces la obra y tú te arriesgas a no tener la licencia de actividad porque es una cuasi consulta o consulta casera, unos pequeños metros que destino para la actividad dentro de mi domicilio, bueno, pues todo consiste en que no tengas una problemática con la comunidad. Pero en principio te puedes encontrar que el ayuntamiento pues no se meta siempre y cuando tenga este tipo de características. Ahora, no lo tienen regulado como tal, sino simplemente tú tienes que ser conocedor que no tienes licencia municipal. ¿De acuerdo? Y que podrías defenderlo sobre esta base, no de despacho, sino de, bueno, tengo una pequeña sala que cumple la normativa en sanidad, pero ni podrías hacer un traspaso, ni podrías realizar nada, ni podrían trabajar más personas allí, ni nada de nada. Y si tengo un problema, licencia municipal no tengo. No te la van a conceder nunca. Lo que indica mi compañera es que no está de más que siempre hagas una pequeña consulta por escrito o con los técnicos para que no tenga una incompatibilidad que en este momento, debido a que los planes de urbanismo, pues cada uno tiene sus características según la ciudad en donde estén aprobados, te encuentres con algún problema. Pero sí que es cierto que en algunos sitios se ha producido. Ahora, repito, que no tengas un problema posterior, que no cambie la normativa y exijan, porque siempre está sin licencia municipal. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí un colegiado Que no sé, presencial, ¿quieres preguntar? por si Pobre. quiere hacer alguna pregunta, que no nos hemos centrado en los colegiados que estáis telemáticamente conectados. ¿Nos podríais decir también el nombre, un poco por saber si sois tan amables? No sé cuántos estáis ahora. Sí, yo Pilar Casales. Pilar Casales, sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta, Pilar? No. ¿Alguien más está conectado? Yo, Nuria Blasco, que he intervenido antes. Sí, hemos tomado nota. Alejandro, Vale. Pilar, aquí está presente Alberto. Alberto y alguna persona más. Tienes que darle al que está silenciada. Tienes que darle aquí al Iciar. Nada, no se te oye. ¿Hay algún
Un fallo. No se sé, ve oye, aquí. yo creo que es del ordenador que le tienes que dar el ahora. Nada. No, Ay, bueno, no te preocupes. Que está grabado y con tus... ¿Iciar? ¿Puede ser? ¿Eres Iciar? ¿Sí? ¿Asientes? Bueno, pues... Iciar Tobajas. Tobajas, ¿eres Iciar Tobajas? Sí, sí, lo ha puesto en el Ah, chat. vale. Vale. Es ¿Dónde que hay? no se ve. Perdona, no vemos nada. Vale, gracias, Vale. Sergio. Vale. ¿Alguien más? Bueno, no sé si dándole al mosaico, yo soy Sí, un poco mira. torpe para esto. Menos mal que lo está Pili. haciendo Sergio. Sí, no, eso, gracias, Sergio, como siempre. Así no hay Pues nada, más. ¿hay alguna cuestión más que queráis tratar sobre estos temas? Pues ya damos la charla. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por vuestra atención. Quedamos a vuestra Espera, disposición. que Iciar dice, ya me estará disponible para verla entera. Va, pregunta si que se ha unido tarde y si la reunión está disponible para verla entera. Sí, según nos han comunicado, ¿verdad, Sergio? Se está grabando, ¿verdad? Efectivamente, se está grabando, Entonces, entonces según me ha se indicado la pondrá a disposición. administración, efectivamente, la administración colegial que lo tendréis a vuestra disposición. Y además indicaros que como, bueno, pues siempre hay mucha materia, como habéis visto, y es un tema complejo, que quedamos a vuestra disposición y con vuestro tema personalizado, mejor por cita presencial, porque os podemos ayudar mucho mejor y, bueno, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias por vuestra atención y nada, ahora descansar. Terminamos ya la jornada todos. Que vaya muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a Venga, vosotros. buenas tardes.